Vamos a estudiar las líneas de campo eléctrico, o también denominadas líneas de fuerza. Las líneas de fuerza son líneas imaginarias dibujadas de tal forma que la tangente en cualquier punto sobre ella nos da la dirección del campo eléctrico. Para su estudio vamos a utilizar este simulador, el cual nos va a permitir trazar las líneas de fuerza para dos cargas puntuales. Este simulador nos permite con estos controles dar valores a las cargas y también asignarles un signo. En este momento los valores son cero, es decir, es como si no hubiese carga eléctrica en esta región, por lo tanto no hay líneas de fuerza. Pero por ejemplo, si a la carga 1, que es la carga de la izquierda, le asignamos signo positivo y valor 2 unidades, y a la carga 2, que es la carga de la derecha, vamos a asignarle signo negativo y valor de 1 unidad. Se aclara que se dice unidad porque el simulador no especifica la unidad particular que se utiliza. Por lo tanto, se puede interpretar esas unidades, por ejemplo, la carga 1 de valor 2 microcoulomb y la carga 2 menos 1 microcoulomb, o cualquier otra unidad para las cargas eléctricas. De acuerdo a la definición dada de línea de fuerza, entonces, en cualquier punto de la línea de fuerza, la tangente que se traza en dicho punto va a coincidir con la dirección del campo eléctrico. Esa tangente ha de trazarse en el sentido indicado por las líneas, en este caso de izquierda a derecha. Bien, las líneas de fuerza tienen ciertas características. Vamos a enumerarlas como siguen. Primer característica. Las líneas de fuerza salen o nacen de una carga positiva y terminan o llegan a una carga negativa. Es decir, toda línea de fuerza tiene extremos. En un extremo, en donde nacen, tenemos una carga positiva y en donde termina una carga negativa. Segunda característica. El número de líneas que salen de una carga positiva o llegan a una carga negativa es directamente proporcional al valor absoluto de la carga. En este ejemplo que tenemos en la pantalla, la carga 1 tiene un valor absoluto igual al doble del valor absoluto de la carga 2. Por lo tanto, el número de líneas que salen de la carga positiva es el doble de las que llegan a la carga negativa. Eso lo podemos verificar contando el número de líneas. Un detalle
por algún motivo el simulador ha omitido dibujar una línea que se acerca de derecha a izquierda. De modo que estaría faltando una línea. Tercer característica. Las líneas que salen de una carga positiva o entran a una carga negativa lo hacen uniformemente distribuidas alrededor de la carga. Como se observa, si prestamos atención alrededor de la carga, las líneas están uniformemente repartidas. Lo mismo en este caso si tenemos en cuenta que aquí habría una línea más. Cuarta característica. El número de líneas de fuerza por unidad de área transversal a las mismas es directamente proporcional a la intensidad o magnitud o módulo del campo eléctrico. Dicho de otra forma, donde las líneas están más juntas, por ejemplo en esta región, el campo es más intenso que en las regiones donde las líneas están más separadas, por ejemplo aquí. De modo que, por ejemplo, si tomamos una línea en particular y trazamos el campo eléctrico en diferentes puntos, en este punto trazaremos un vector campo tangente con cierto módulo, y en un punto aquí el campo eléctrico también será tangente, pero su módulo será mayor que en este otro punto, puesto que aquí las líneas están más juntas entre sí que en esta otra región. Quinta característica, las líneas de fuerza nunca se cruzan. Podemos tener un diagrama de líneas de fuerza más o menos complejo dependiendo de la configuración de cargas, pero como se observa en ningún lugar las líneas de fuerza se cruzan. Vamos a aprovechar el simulador para ver algunos casos particulares. Por ejemplo, veamos las líneas de fuerza de una sola carga aislada. Para eso, de la carga de la izquierda, vamos a asignarle valor 0 a la segunda carga. Entonces, hacemos de cuenta que esta carga no existe porque su valor es 0 y tenemos una sola carga aislada. Vemos que las líneas son rectas y radiales con sentido alejándose de la carga, de modo tal que si trazamos el campo eléctrico en este punto tendremos un vector radial y alejándose de acuerdo a la dirección y sentido del campo eléctrico debido a esta carga. Si en la región no hay ninguna carga eléctrica negativa, las líneas se pierden en el infinito. Es decir, cuando tenemos una sola carga aislada, como en este caso positiva, las líneas salen de la carga y se extienden hasta el infinito. Si por ejemplo reducimos a la mitad el valor de la carga, de 2 a 1 unidad,
Prestemos atención cómo cambian la distribución de las líneas. Vemos claramente que el número de líneas se ha reducido. En particular, si las contamos, veremos que se ha reducido exactamente a la mitad que en el caso anterior. Esto tiene que ver con la regla recién vista de que el número de líneas que salen, en este caso de la carga positiva, es proporcional al valor de la carga. Si duplicamos la carga, a partir de este valor se duplican las líneas, se la triplicamos, el número de líneas se triplica, ahí duplicamos, triplicamos, etc. Si cambiamos solamente el signo de la carga, es decir, en lugar de que la carga 1 sea 1 positivo, vamos a seleccionar su valor como -1. Entonces ahora tendremos una carga negativa aislada, las líneas se dirigen hacia la carga. ¿De dónde provienen estas líneas? Si no hay ninguna carga positiva en la región, esas líneas provienen desde el infinito. Si consideramos, por ejemplo, el siguiente caso: dos cargas de igual valor absoluto, pero distinto signo. La izquierda positiva, la derecha negativa. Al tener igual valor absoluto de cargas, de acuerdo a las reglas recién vistas, el número de líneas que salen de la carga positiva coincide con el número de líneas que entran a la carga negativa. Es decir, todas las líneas que salen de esta carga terminan en la carga negativa. Si consideramos dos cargas positivas y de igual valor, de ambas cargas sale el mismo número de líneas, puesto que tienen el mismo valor. Y al no haber cargas negativas en la región, todas estas líneas terminan en el infinito. Y para finalizar, volvamos a la configuración original. Vemos diferentes cuestiones aquí. Tenemos entonces dos cargas de distintos signos, una con el doble con valor absoluto igual al doble que la de la segunda. De aquí sale el doble de líneas que llegan a la carga negativa, de modo que del total de las líneas, la mitad llegan a la carga negativa y la otra mitad se pierden o llegan hasta el infinito.